Hace unos meses, en el marco de elecciones presidenciales en Colombia, un candidato se subió a una tarima, como lo suelen hacer, pero en este caso lo hizo con una motosierra en la mano. Pero tengamos algo claro, esta motosierra no era una literal motosierra. Esa literal motosierra era la de Javier Milei y su estrategia electoral que le llevó a ganar en su momento la presidencia de Argentina. La motosierra a la que estoy haciendo referencia fue, por llamarla de alguna forma, proverbial. Y el mensaje era imposible de malinterpretar o de ignorar. Vamos a recortar el Estado colombiano en un 40%. Vamos a fusionar e incluso a eliminar ministerios. Y vamos, por fin, a enterrar ese impuesto que todos detestamos, el 4 por mil, y otros impuestos que se mencionaron. Ese candidato hoy es el presidente electo de Colombia. Y a puertas de comenzar el empalme con el gobierno anterior, esa motosierra, me temo, o corre el riesgo, por así decirlo, de parecerse sospechosamente a una tijerita de podar. El proyecto del gobierno saliente, el de Gustavo Petro, quedó cerrado. Su candidato, Iván Cepeda, perdió las elecciones en las urnas y ganó Abelardo Espriella con una propuesta que en videos anteriores ya describimos con un poco de cuidado. La estrategia fue una de populismo de derecha con algunos elementos libertarios. Elementos libertarios tímidos, casi que de adorno. No el motor del proyecto, sino la decoración, pero no por ello menos relevantes o menos importantes. Ahora viene lo importante. Al nuevo gobierno, al de Abelardo Espriella y a sus ministros, le toca aterrizar sus propuestas económicas. Y aquí va la regla con la que vamos a evaluarlas en esta oportunidad, en este video, porque es la única regla de verdad honesta y que nos sirve. No vamos a juzgar las políticas por sus intenciones. Eso no sirve absolutamente de nada. Vamos a evaluar esas políticas por sus efectos previsible. Es la vieja lección de Henry Hazlitt. El mal economista solo ve el efecto inmediato y visible de una medida sobre el grupo al que beneficia. El buen economista rastrea las consecuencias sobre todos los grupos y en el largo plazo. Una política puede tener una intención preciosa y un efecto a la vez desastroso. Lo que importa es el efecto, el resultado. Con esa vara en la mano, miremos lo que se está cocinando. Colombia, lo sabemos, tiene una crisis fiscal real. El Estado colombiano en este momento gasta mucho más de lo que recauda. Y la pregunta de fondo es, ¿qué se hace con eso? Y aquí está la trampa en la que lamentablemente casi todo el mundo cae. El debate de siempre suele asumir que el presupuesto de un Estado es un pastel de tamaño fijo. Y entonces solo discutimos cómo repartir las tajadas de ese pastel. Que si menos para esto y más para aquello. La izquierda reparte hacia un lado, la derecha lo hace hacia el otro lado. Pero el pastel se queda igual de grande o incluso crece. Recortar no es lo mismo que reasignar. Y esa diferencia, me temo, lo es todo. Si reducimos una función del Estado de verdad, si eliminamos una entidad, no para mandar su plata a otro ministerio, sino para que esa plata no se recaude, entonces ese dinero no cambia de bolsillo dentro del Estado. Sale del Estado o no vuelve a entrar al Estado. Vuelve o se queda en la gente que lo produjo, a sus verdaderos dueños para ser asignada eficientemente a partir del juicio que se hagan esas personas en términos de pérdidas y ganancias a partir de la información que transmite el sistema de precios. ¿Y por qué insistimos tanto acá en que sea el mercado, el proceso del mercado y no una oficina pública el que se encargue de esto? Por una razón sencilla y demoledora. Ningún funcionario, por honesto y brillante que pueda ser por fuera del Estado, puede tener la información que tienen millones de personas decidiendo todos los días qué necesitan, cuánto necesitan, dónde y a qué precio lo necesitan. Esa información está dispersa, está viva, por así decirlo, y nadie la puede concentrar en la mente de un agente sentado frente a un escritorio. El sistema de precios sí procesa esa información. Un ministerio no puede hacerlo. Por eso planifica a ciegas. Y ojo, que no es maldad, es ceguera estructural, por llamarlo de alguna manera. Reducir funciones para que el mercado las asuma, era, leída con generosidad, la promesa de la motosierra del 40%. Ese es el rasero. Veamos si se cumple o si promete cumplirse. Y viendo el empalme del gobierno saliente con el gobierno entrante en el horizonte, como que aparecen
tres señales que conviene mirar de cerca. La primera de esas señales. En campaña, la promesa fue eliminar o fusionar ministerios, suprimir decenas de entidades, privatizar incluso empresas estatales, eliminar funciones del Estado. Pero el problema del empalme o del eventual empalme es que se comience a cambiar de lenguaje. El riesgo es que se comience a hablar de reestructurar el Estado, de identificar solamente entidades con funciones duplicadas, de recortar los contratos de prestación de servicios únicamente que dejó el gobierno anterior. Y eso, admitámoslo, suena bien, pero ojo, identificar redundancias y podar contratistas no es necesariamente eliminar funciones del Estado. Es sí adelgazar el aparato dejándole intacto el tamaño de su misión. Es la tijerita, no la motosierra. Y hay un detalle todavía más revelador. Recortar específicamente los contratistas del Estado, que se va, por supuesto, del gobierno que se va, no despolitiza el presupuesto, le cambia de dueño. La nómina paralela no desaparece, cambia, por así decirlo, de camiseta. Llega un gobierno, saca a los contratistas del anterior y mete a los suyos. El aparato resulta eterno, solo rotan los nombres. La segunda señal es la que más debería molestar, porque iría a contradecir de frente una promesa de campaña. En el empalme parece ser que se va a empezar a escuchar una frase que no necesariamente hay que bajar los impuestos, que tal vez baste con dar unos beneficios tributarios selectivos para atraer la inversión extranjera. Pero esperen, bajar impuestos y en particular el impuesto del 4 por mil o eliminar el impuesto del 4 por mil fue una bandera explícita de esta campaña. Y aquí tenemos que contar la historia del 4 por mil porque es la prueba reina de todo este video. Este impuesto nació en 1998, nació como un 2 por mil y nació con fecha de vencimiento. Se suponía que duraba hasta diciembre de 1999, una medida de emergencia temporal para una crisis financiera. Estamos en 2026, han pasado 28 años desde entonces. El impuesto no solamente sigue vivo, sino que ganó peso el desgraciado, pasó de 2 a 3 y de 3 a 4 por mil. Y aquí está lo que tenemos que grabarnos en la cabeza. Gobiernos de izquierda, de derecha y de centro lo han prometido enterrar. Se legisló su desmonte en 2010, se aplazó, se volvió a legislar, se volvió a aplazar. Cada gobierno llega prometiendo matarlo. Se sienta sobre las cuentas y de repente descubre que ese recaudo es indispensable. Por eso, cuando un gobierno de derecha que ganó prometiendo eliminar el impuesto del 4 por mil, que comience a decir o a rumorarse de él que no necesariamente hay que bajar impuestos, no estamos viendo, lamentablemente, una novedad, estamos viendo la historia repetirse en tiempo real. Y la tercera señal, no se descarta, al menos eso se está empezando a rumorar, que el gobierno contempla declarar una emergencia económica. La idea, se rumora por ahí, así es buena. Tomar decisiones rápidas, eliminar trabas, dar algo de seguridad jurídica. Y yo no les voy a atribuir intenciones que no tienen. No están proponiendo crear impuestos con esa emergencia, al menos no está dentro de estos rumores. Pero déjenme recordarles algo. El 4 por mil, ese impuesto inmortal del que acabamos de hablar, nació precisamente de una emergencia económica. La figura de excepción es la misma herramienta que en el pasado parió un tributo temporal que fue todo menos eso, sino que se volvió permanente. Las emergencias suelen ser terreno fértil para los impuestos eternos. Y por eso, cuando alguien dice emergencia económica, se nos tienen que encender toda clase de alarma. No necesariamente por desconfianza personal, sino por pura memoria histórica. Y aquí llegamos a la idea que creo conecta todo. A la derecha en Colombia le encantan los impuestos y le encanta el Estado tanto posiblemente como a la izquierda. ¿Por qué? Porque los dos viven del presupuesto público. Los dos quieren la manguera del recaudo. Uno para regar sus programas sociales, la otra para regar a ciertos sectores. Pero ninguno, al parecer, ha querido cerrar la llave. Por eso, lo que está en juego ahora no es si el nuevo gobierno tiene buenas intenciones. Es si ese elemento libertario de su campaña, tímido pero real, se vuelve el principio que manda en la política fiscal
o si lamentablemente se queda como adorno mientras todo lo demás sigue igual. Porque si se queda de adorno, temo que ya sabemos cómo termina la película. Termina como siempre, con un gobierno que prometió un estado más pequeño y lo entrega más grande, con un poco de menos libertad individual y un poco más de estado metido en tu vida y en la mía, otra vez, una y otra vez. Permítame ser un poco contundente acá, porque aquí en el canal no vendemos cuentos fáciles. Reducir el Estado y el Estado colombiano en un 40% no se hace por decreto. Buena parte del gasto colombiano, el del Estado colombiano, es rígido, por así decirlo. Pensiones, deuda, transferencia a las regiones. No se puede cortar sencillamente de un día para otro. Y hay un debate legítimo, hay servicios, salud, como ciertos bienes públicos, donde la gente con toda razón se pregunta qué pasa con quien no puede pagar. Esa pregunta es seria y merece respuesta, no que la vayamos a esquivar. Pero fijémonos en algo, reconocer que es difícil no cambia el diagnóstico, por el contrario lo confirma, porque incluso este gobierno, que se dijo de alguna forma pro mercado, en algún sentido, como que comienza a mostrar señales de querer expandir el gasto donde le conviene y de conservar los impuestos que prometió quitar. Eso no es una excepción a la regla, parece ser lamentablemente la regla. La tesis no es que recortar el Estado sea fácil ni indoloro. La tesis es que es la única vía que rompe el ciclo y que el momento de exigirla es justo ahora, antes de que el no necesariamente se vuelva costumbre y antes de que la emergencia se vuelva permanente. Hay que ser serios acá. Todavía no conocemos realmente las propuestas concretas. Por eso este video no es una condena, es una advertencia y una muy clara y una invitación a estar atentos a lo que vaya a hacer este nuevo gobierno. Si es que realmente va a hacer las cosas en pro, al menos en algún grado, de la libertad individual y en contra del Estado, de su tamaño y de su rango de acción. Muchas gracias por ver este video. Agradecemos muchísimo el like que nos puedan dar, y también la suscripción. Y por supuesto nos encanta que compartan el video con cuantas personas se les ocurra. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en la próxima sesión. Chao.